El hombre en busca de sentido, Viktor Frankl. Tarde que temprano, todos nos topamos con situaciones difíciles. Algunas nos ponen casi contra la lona. Hay quienes nos dicen que para salir tenemos que tocar fondo, pero ¿hasta dónde es el fondo? ¿Qué tan profundo está ese fondo que nos dará un impulso tan grande que lograremos salir a la superficie con mayor fuerza? Cuando eso nos pasa, nos cuestionamos nuestras decisiones, acciones, ideas y valores de vida. Al final, lo que queremos es encontrar un sentido, una perspectiva que nos ayude a ir hacia adelante, para que pase lo que pase, nada nos robe las ganas de vivir, de sonreír. Un renombrado estudioso de la mente humana nació justamente entre las paredes y rejas de un campo de concentración nazi. Su nombre, Viktor Frankl, y él desarrolló la logoterapia. Tan solo el mencionar un lugar como campo de concentración nos da miedo, y miedo lo sentimos todos. La gran diferencia es cómo reaccionamos ante el miedo. Quedarnos como tejones en carretera no es la opción, así, lampareados, tan espantados que somos incapaces de movernos cuando las luces del coche claramente nos indican viene hacia nosotros. El shock inicial es una reacción natural, humana y esperada. Es cuando nuestro cerebro busca procesar lo que nos está pasando. Para Frankl, el perder la esperanza es como una probada de lo que viene después. En nuestras ganas de sobrevivir nos adaptamos a cosas que simplemente no debemos permitir, porque la meta no es sobrevivir, es hacernos fuertes y realmente vivir. Así la apatía, la desesperanza y el shock se unen y crean una especie de escudo. A diario hay algo, aunque sea algo insignificante, que nos puede ir ayudando de a poco a reconstruirnos, a levantarnos. Un simple buenos días, un día soleado, una caminata por un parque. Esas pequeñas cosas al momento que se apilan van creando cambios que a la larga nos ayudan. Es tan usual vivir soñando con el futuro, vivir recordando el pasado y olvidarnos de vivir en el presente. Frankl nos cuenta cómo los prisioneros creían todo haber terminado para ellos. Era literalmente el fin, por eso olvidaron sus sueños, sus afectos y anhelos. Es como si sedaran sus emociones y sueños, sus esperanzas y alegrías. Como mecanismo de defensa ante tanto horror, hubo prisioneros que se refugiaron en sus recuerdos, en pensar e imaginar a sus seres queridos. Fue una manera de escapar lo más posible de las paredes y rejas de un campo de concentración. Y hay ahí una gran clave. Lo que llevas dentro de tu corazón y de tu mente nadie te lo puede quitar. Eso solo depende de ti. Durante la media hora que tenían para comer, había quienes trataban de animar a otros contando anécdotas, chistes, bromas de cómo serían sus vidas al salir, contando la alegría que sintieron al ver un ave volar o posarse en una rama. Hubo quienes al ser liberados tuvieron que volver a adaptarse al hecho de que eran libres nuevamente y podían tener una vida. Otros buscaban venganza. Llegar a la que había sido su casa y toparse con que nadie les esperaba fue otro terrible golpe. Y cuando esperaban calidez, rara vez la encontraban porque se daban de frente con el hecho de que no habían sido los únicos que sufrieron. Entonces se sentían incomprendidos y se frustraban. Otro aspecto del libro El hombre en busca de propósito nos habla de la toma de decisiones y cómo, aún las más pequeñas, nos ayudan a recordar nuestros valores, el quiénes somos. La logoterapia nos habla de cómo el darle un propósito, una dirección a nuestra vida es medular, aun cuando en el exterior haya un infierno. Sobre cómo el buscar un sentido a nuestra vida es una motivación gigantesca. Es cuando no vemos un propósito en nuestra vida, cuando no vivimos en concordancia con nuestras creencias, ideas y valores que experimentamos un vacío interior. Por eso, la meta de la logoterapia de Viktor Frankl es guiar, apoyar, ayudar a que los seres humanos encontremos ese sentido de vida para desterrar ese vacío que tanto lastima. Pero, ¿cómo encontramos el sentido de nuestra vida? ¿Cómo damos con ese propósito? No es como que el tuyo sea igual al de un familiar o al de una amistad. No existe tal cosa como un propósito general de vida. Cada quien tiene su propio propósito. Para el creador de la logoterapia es el cómo actuamos y los responsables que somos lo que define ese sentido. Por eso quizá eres feliz, no sé, trabajando en un voluntariado o en una empresa o conduciendo un vehículo. Siempre esto se vincula con lo que nos hace felices, con lo que nos deja algo más allá de dinero. Frankl lleva la logoterapia más allá al crear técnicas que se asientan sobre un fundamento. El que toda persona pueda definir el sentido de su vida y tomar decisiones sin importar las circunstancias y el mundo en el que viva. Si vemos este principio, nos ayuda a recordar que sí podemos tomar control de nuestros temores,
de nuestra desesperación, de nuestra vida. Sí, evidentemente esto no es algo que se dé de la noche a la mañana. Tras escuchar a algunos pacientes, este profesional de la salud mental llegó a preguntarles a modo de terapia de shock por qué seguían vivos. La primera respuesta era fundamental, porque era una poderosa razón para que la persona quisiera vivir y recuperarse. Algo que no podemos permitir es darle oportunidad a la desesperanza, a la depresión, a la desesperación tomar el control total y absoluto de nuestra vida al grado de dejar de ver que siempre hay opción de ayuda. Personas listas para echarnos la mano, profesionales que saben cómo ayudarnos. Claro que esto no es fácil, así como no es fácil sacudirnos la tristeza, la flojera, la ansiedad. Y seguro estoy que cada uno tiene mucho que aportar a esta vida, porque cada persona tiene el poder de cambiar tanto como se lo proponga. No estás solo, nunca lo has estado ni lo estarás. Mientras tu corazón lata, hay esperanza, hay un propósito, una razón detrás de cada respiración.